Iniciar grabación. Bueno, vamos con la segunda parte. Ya sabemos sobre qué base estamos trabajando, digamos, conocemos la arquitectura a nivel hardware. Vamos a tener un sistema informático que va a estar montado sobre un hardware que va a tener una CPU, que va a estar compuesta por una unidad de control, una ALU, un módulo de memoria. Digamos, si bien no es solo la memoria, sino que va a haber un manejador de memoria, lo veremos más adelante. Em, y bueno, un módulo de lo que es entrada-salida. Entonces, vamos a tener, entonces, para definir un sistema operativo, primero tenemos que partir de qué es un sistema informático, digamos. El sistema informático va a comprender la sumatoria de todos estos ítems que vemos acá. Primero un hardware electrónico eh, digamos, que se va a encargar de realizar todo lo que sea de bajo nivel, a nivel de señales electrónicas, a nivel de interfaces entre el usuario y la computadora. Después, ese sistema informático para que pueda ser manejado por un usuario va a necesitar un sistema operativo, digamos. Yo a mi máquina, a mi computadora, si no le instalo un sistema operativo, tengo el hardware pelado sin nada y básicamente no puedo hacer nada. Ahí podría tener un sistema que no tenga un sistema operativo y puede ser, pero ya no sería un sistema informático, sería un sistema que hace algo puntual, un microcontrolador, como les decía antes, que, no sé, controla la temperatura de una, una sala y en función este, de esa temperatura prende o apaga un aire acondicionado, por ejemplo. Pero ya no sería un sistema informático. En cambio, en un sistema informático tengo que tener un sistema operativo donde yo pueda aplicar distintos programas. La idea es que no solo tenga una utilidad, sino que tenga varias utilidades ese sistema informático. Y por último, bueno, tenga un usuario o usuarios. Esto lo agregué de nuevo. No. Eh, ¿Qué es? Un sistema operativo, ¿qué es? Es un programa de control que se ocupa de, o sea, ¿qué es lo que va a hacer ese sistema operativo? Básicamente va a administrar los recursos de la computadora, o sea, los recursos de hardware, administrar, fíjense, la ejecución de distintos programas, en muchos casos pueden ser de diferentes usuarios. Por ahora hablamos de programas, nosotros vamos a tener, en un primer momento vamos a tener programas que cuando entren en ejecución los vamos a llamar procesos. eh, y el sistema operativo se va a encargar de hacer algo con esos programas. Va a tener que, por ejemplo, cargarlos en memoria y después hacer algo para que el usuario vea que su programa está haciendo algo. Después, otro ítem importante que tiene que tener un sistema operativo es facilitar la tarea del programador, permitiéndole el acceso a los recursos de manera independiente al hardware. O sea, cuando nosotros instalamos un sistema operativo, el sistema operativo lo primero que hace, ¿qué hace? Empieza a bajar drivers, controladores, si no, no sé, imagínense que no sé, yo tengo que utilizar una computadora y tengo que empezar programando el driver que maneja la pantalla. Ya empezamos mal. Entonces, un sistema operativo me tiene que permitir a mí em, util- permitir utilizar ese sistema informático independientemente del hardware que yo tenga. O sea, bajar un driver, instalarlo y permitirme a mí como programador utilizar como programador o como usuario. Si es como programador voy a necesitar algo más y si es como usuario voy a necesitar los drivers.
Después, proveer servicios a los programas de aplicación a través de un conjunto de llamadas estándar, o sea, proveer, por ejemplo, acceso a los recursos, proveer recursos pueden ser accesos a la memoria, proveer accesos a disco, o sea, a los dispositivos de entrada-salida, eh, digamos, a través de, ya vamos a ver qué son las llamadas estándar. Son, digamos, funciones que nos va a dar el sistema operativo para que podamos comunicarnos con el hardware, por ejemplo. Estas acciones se resuelven a través de una implementación que puede representarse en capas, o sea, nosotros como programador de sistemas vamos a obtener acceso a sistemas o a llamadas estándar a través del sistema operativo y a veces directamente hacia el hardware. Si tenemos control directamente del hardware. Esto se puede hacer. Hoy en día los sistemas operativos no te dan acceso al hardware, pero había sistemas operativos que te permitían acceder al hardware. El caso de DOS te permitía acceder directamente, no sé, a la memoria de video o a la memoria del equipo. Eso lo podía hacer. Pero hoy en día te dan el acceso hacia el sistema operativo y el sistema operativo por ahí se encarga de tercerizarte el acceso hacia el hardware. Y después, bueno, programador de aplicaciones va a tener acceso a las aplicaciones y a algunos servicios y utilidades. Esto es una intro de dónde vamos a estar parados como sistema operativo. ¿Alguna duda hasta acá? No, creo que voy entendiendo. No, profe, bien, bien. Bueno, quiero ver si no me olvido nada. Esto no. Después, otra parte importante va a ser el kernel. O sea, vamos a diferenciar entre el sistema operativo y el kernel. Ustedes calculo que habrán escuchado hablar de ambas palabras, digamos, kernel y de sistema operativo. Y muchas No, veces, no, no, ¿nunca escucharon hablar de kernel? no, yo no. Y en Linux, Yo sí, en Linux en fin. se aparece En, bastante el tema en- interno. el- Está como muy siempre asociado, el kernel está muy asociado a Linux, porque uno como programador puede acceder a modificar el kernel. Eh, pero bueno, sistema operativo sí. Uno cuando compra una computadora dice, hola, ¿qué tal? Quiero una computadora. ¿Y qué más le dice? Le dice, bueno, quiero que tenga un sistema operativo. Bueno, o te dicen, mira, viene con tal sistema operativo. Por ahí la palabra sistema operativo es más común que la palabra kernel. Porque uno le dice, no, bueno, quiero un sistema operativo. Bueno, dale, ¿y qué kernel querés? Ya eso es muy específico de un trabajo de sistemas, digamos. Uno, por ahí en sistemas te dice, bueno, quiero tal versión de Red Hat y con tal versión del kernel. ¿Por qué querés tal versión del kernel? Y porque mi aplicación está hecha para tal kernel. O porque mi aplicación sé que corre en tal kernel, no sé en otro kernel. Entonces, vamos a diferenciar qué es el sistema operativo y qué es el kernel. Entonces, eh, para, O, o sea que es algo que viene con el sistema operativo, pero es algo totalmente diferente al sistema operativo. o sea, no es completamente diferente, sino que lo compone el sistema operativo. Es una parte, Es digamos. una parte, exactamente. O sea, el kernel va a ser una porción del sistema operativo, como ahí dice, que se encuentra permanentemente en memoria principal. O sea, yo a mi sistema operativo compro mi computadora, ¿no? La tengo apagada. Mi sistema operativo normalmente viene instalado en un disco. Hasta que yo no enciendo mi hardware, yo no tengo kernel. Una vez que enciendo el hardware, va a haber una secuencia de pasos que ya vamos a ver un poquito más adelante, que lo que va a hacer es tomar información de mi dispositivo de entrada-salida disco, o sea, entre paréntesis disco, y cargar una porción de mi sistema operativo en la memoria. Esa porción que yo voy a cargar de mi sistema operativo
va a ser el kernel. El kernel va a ser el núcleo del sistema, de alguna forma el que se va a encargar de todo lo que eh, de todo lo que tenga que ver con la administración principal del sistema operativo. Después el sistema operativo va a tener otras aristas y otras ramas que pueden hacer otras cosas. Les doy un ejemplo. Ustedes tienen memoria en su hardware, en el hardware que tienen ahora, en la computadora que tienen ahora. La administración de la memoria que se está utilizando en su hardware ahora la está haciendo el kernel. Todo lo que está consumiendo ahora el MIT lo está manejando el kernel y lo está administrando el sistema operativo. Que Entonces es un administrador de memoria, un administrador del sistema operativo. es un O- administrador, entre otras cosas, de la memoria. Sí. Administra varias cosas. Entrada, Ah, bien, bien. salida, teclado, todos los de dispositivos hardware, o sea, de, es un administrador de hardware. de hardware y de temas que no tengan que ver con hardware. Por ejemplo, También de software. de software, suponete vos tenés ahora lo está haciendo. Vos tenés abierto, yo ahora tengo abierto el PowerPoint y tengo abierto el Meet. En este momento el kernel está switcheando entre dos aplicaciones, entre el Meet y el PowerPoint. Y para mí, en tiempo real, estoy viendo que las dos aplicaciones están corriendo. Lo mismo le está pasando a ustedes. El kernel está administrando los procesos que se están ejecutando y se va a encargar de administrar cuánta memoria consume uno u otro proceso. Si yo agarro, abro, Es como una especie de supervisor. sí, Está ahí. sí, un administrador, un manejador, Sí. no, no solo, Un vigilante. bueno, llámenlo como lo quieren llamar, pero por ahí vigilante va a ser demasiado duro. Porque no solo Ok. vigila, sino que Claro, pero es más sería el que, activo, es más activo. sería el que maneja las funciones mínimas, digamos, que tengo que tener para el sistema operativo, ¿no? De mínima o máxima va a depender del tipo de kernel que nosotros tengamos. Porque va a depender Claro. después si el kernel es monolítico, si es microkernel. Pero digamos que el kernel está bien, las cuestiones básicas, como está bien, mínimas, como vos dijiste, o para que el sistema funcione. Después el sistema operativo va a venir con un montón de cosas que son aledañas al sistema operativo. Por ejemplo, yo compro Windows 10. Compro Windows 10 y viene con el Edge como navegador. ¿Podría vivir sin el Edge? Y sí, ahora lo estoy haciendo porque estoy utilizando el Chrome. Pero ¿es parte del kernel el Edge? Y no, porque no se ejecuta en todo momento. O por lo menos no lo veo. Yo sin el Edge, yo no veo que no pasa nada. El O sistema sea, el operativo, kernel se activa cuando se activa otra cosa, no sé, en el sentido de si es un, no sé, el disco rígido, ahí se activa el kernel. Si es un programa, ahí se activa el kernel. eh, Todos los programas que no se activan, no se activa el kernel. ponele, pero suponete que, no sé, el Edge quiere navegar. Ahí se activó el kernel porque fue y utilizó los drivers de la placa de red y trajo información de, no sé, de la página que vos querías acceder. Obviamente estoy Sí, pero eso sí, salteando. eso sí uso el Edge. Exactamente, pero el Edge en sí no pasa nada. O más fácil, ¿no? El buscaminas. Ahora no sé si viene el buscaminas en Windows, pero. O algún jueguito que viene en Windows. No es parte del kernel. Eso sería el ejemplo más así lejano de lo que es Pero, el sistema operativo. digo, yo cuando enciendo la computadora, me levanta la pantalla, además, ahí ya está funcionando el kernel. Exactamente, ahí ya está manejando los dispositivos de entrada-salida, está manejando lo que es la memoria, manejando los procesos que se están ejecutando. Cuando vos cargas. Después habría habría otras partes que no son imprescindibles, digamos. Exactamente, Podría no exactamente. venir, digamos, en el kernel y Podrían, funcionaría igual, podrían no venir dentro del kernel. por decirlo Uno, de algún modo. por ahí en Windows, no sé si se Por eso pueden en las sumar. distribuciones de Linux, por ahí
hay distribuciones que son más... Ah, perdón. Sí, yo te voy a completar lo que vos vas a decir, me imagino, que hay distribuciones que vienen con un microkernel o un kernel mínimo y hay otras distribuciones que se pueden ir agregando módulos al kernel, o sea, agregando funcionalidades. No, no, te preguntaba, porque las distribuciones de Linux a veces hay Se te escuchó que cortado. son más chicas, entonces, Sí, ¿no? ahí te escuché, que hay distribuciones que son más chicas que otras. ¿Me escuchan? Hola. Yo, sí, se escuchó. Ah, bueno. No sé si lo escuchó. Yo a él mucho no lo Sí, escuché, se pero escucha, creo que se le cortó un poco. está bien. Bueno, la idea del kernel va a No quería ser hablar. que voy a tener las funciones mínimas para que el sistema funcione. A veces esas funciones, dependiendo del sistema operativo, son más amplias o menos amplias. Ya veremos un poquito más adelante que va a haber kernels que son muy pequeños y funcionan, y hay kernels que son gigantes y también funcionan. ¿Qué ventaja voy a tener en este tipo de cuestiones? Y suponete que vos tenés no sé, muy poca memoria. A vos lo que te conviene es que el kernel sea lo más pequeño posible. Y si tenés mucha memoria, bueno, está bien, sí. Desperdiciá y poné todo en el kernel. Poné el Buscaminas, poné el Fortnite, poné todo. Todo, mandale todo parte del kernel y está en todo momento, no sé, chequeando Fortnite, ponele. Estás malgastando memoria a lo loco y gastando tiempo de ejecución para, para tener algo en el kernel. Y ahí dije algo que por ahí no lo dije antes, que estoy malgastando memoria, malgastando procesador, malgastando recursos, y eso es muy importante en el kernel. El kernel tiene que ser lo más óptimo posible, digamos. Yo no puedo tener eh, cuestiones... ¿Me escuchan? Sí, 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 una sí. pregunta, profesor. ¿Esto Sí, estaría dentro del BIOS? no, no. El BIOS todavía, o sea, el BIOS lo que me va a hacer es darme el puntapié inicial para ver de dónde arrancar en mi disco y empezar a cargar lo que tengo en disco a la memoria. O sea, Estaría afuera. está fuera, o sea, lo tendrías dentro de tu disco rígido, tu sistema operativo. Ok, ok. Lo tendrías en el C2 puntos barra Windows, por ejemplo. Y el BIOS, te lo voy a simplificar muchísimo, ¿no? Y el BIOS te dice, bueno, cuando quieras cargar el sistema operativo, andate y carga C2 puntos barra Windows, tal archivo. Y empieza a cargar el kernel. Ok, Entonces, gracias. eh, ¿qué cuestiones voy a manejar en el kernel? Bueno, servicios básicos, manejo de memoria, administración de procesos, comunicación, concurrencia y gestión de hardware. Para los que ya cursaron programación concurrente, creo que es. Concurrencia ya saben lo que es. Concurrencia, ¿qué sería? ¿Qué interpretan que sería concurrencia? Algo que Un hace tránsito de constantemente. información o de datos. Algo que es concurrente. Algo Algo que constante. funciona Paralelismo. conjuntamente o algo por el estilo. Ahí lo dijeron paralelismo y que funciona al mismo momento. Bueno, el sistema operativo va a tener que manejar eso que se llama concurrencia, que es algo que está trabajando o que está funcionando al mismo tiempo. Vamos a hacer un ejercicio de pensar de que yo tengo un Core i7 ahora, vamos a sacarle ese Core i7 y vamos a pensar que ahora tengo un solo procesador. En realidad yo tengo una pastilla que es un Core i7, un integrado que es un Core i7, que dentro de este procesador hay varios núcleos o varios procesadores. Vamos a decirle que tiene varios procesadores. Hagamos de cuenta que tengo un solo procesador, tengo un solo chip que se encarga de procesar todo. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Va a tratar de que con ese solo chip
a mí como usuario las aplicaciones funcionen eh, de forma simultánea o de forma concurrente. Entonces, para tener en cuenta esa ejecución, el sistema tiene que hacer algo. O sea, tiene que, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo dos programas, el PowerPoint y el Meet. La posición de memoria donde se encuentra el Meet es esta, acá, no sé, en esta posición. Y la posición de memoria donde se encuentra el PowerPoint es esta. Entonces el procesador va a tener que moverse a ejecutar algunas instrucciones de acá abajo y en algún momento para que yo no me pierda lo que estoy en el Meet, las va a tener que ejecutar de acá arriba. Entonces, esa ejecución simultánea es la concurrencia. La concurrencia va a traer un montón de beneficios, digamos, yo voy a ver que estoy ejecutando una, dos, tres, cuatro, cinco cosas al mismo tiempo y es así, o sea, para mí como usuario es al mismo tiempo, pero para el procesador, si tuviese un solo procesador, es solo una cosa al mismo tiempo. Siempre para el procesador es una cosa al mismo tiempo. Para mí como usuario son varias, para el procesador es una cosa. Lo que pasa es que el procesador procesa la información tan rápido que para mí como usuario ese proceso pasa desapercibido respecto al tiempo. Pero el procesador está multiplexando su ejecución en el tiempo y está dividiendo su ejecución en el tiempo y le dice, bueno, este poquito para vos, este otro poquito para vos, este otro poquito para vos. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a agregar programas, a ejecutar programas y cargar procesos, el sistema se va, digamos, agrandando tanto que el, el- el, digamos, el, el real time que yo espero del acceso a mi equipo no es real time, sino que lo veo retaseado y veo todo muy lento. Entonces, el sistema también se va a encargar de eso, de la concurrencia, de hacer que para el usuario las aplicaciones em, sean ejecutadas en simultáneo, entre comillas simultáneo. Pero después también se va a encargar de otra parte de que va a ser qué pasa cuando dos aplicaciones tengan comunicación entre sí. O sea, si yo tengo dos procesos, un proceso que es no sé, a ver, dos procesos. Uno que es, a ver, ¿cómo lo puedo llevar a esto que estoy acá? Uno que está capturando información y la otra que lo estoy transmitiendo. ¿Cómo hago para comunicar ese traspaso? Bueno, lo voy a tener que hacer a través de algo que me va a permitir el sistema operativo. El sistema operativo me va a dar herramientas para manejar esa concurrencia. Y después va a haber otras cuestiones de qué pasa si dos procesos, o sea, dos aplicaciones que se están ejecutando, quieren acceder a a un mismo recurso. El recurso puede ser a la CPU, puede ser el acceso a la memoria, puede ser el acceso al disco, no sé, el acceso a cualquier recurso. Cómo voy a manejar eso? Bueno, el sistema operativo va a tener que tener un administrador de concurrencia, de alguna forma. O no, ya veremos qué pasa. Eso es unidad 7. Esto recuerden que es una intro de todo lo que vamos a ver en la materia. Pero bueno, ¿qué quiero que saquen de acá? Bueno, que existen dos cuestiones en un sistema operativo. El kernel, que va a ser la parte principal que yo voy a alojar de mi sistema operativo en la memoria, y el sistema operativo en sí. ¿Y de qué se va a manejar, perdón, y de qué se va a encargar el sistema operativo y el kernel puntualmente? Bueno, de todos los temas principales y básicos. Sin eso no puedo existir, básicamente. Si yo no manejo la memoria, el sistema no funciona. Si yo no manejo la administración de procesos en un sistema multitarea, multiusuario, multitarea, multiproceso, no tengo forma de administrarlo. ¿Se entendió? Hablé demasiado de kernel. Fíjense que es una carilla y hablé como 10 minutos. No, bien, bien, se entendió. Yo lo único que le quería consultar era, había dicho que si uno va
a comprar una computadora y solicita un sistema operativo, va a pedir un kernel específico. No, ¿Por qué está? al ¿O revés. entendí? Al revés. O sea, uno va a comprar una computadora y dice, bueno, quiero un sistema, quiero que tenga tal sistema operativo. Pero Ah, está bien. nunca pide el kernel específico. Ah, listo, listo, listo. En cambio, por ahí, en trabajos de sistemas, hay Sí, aplicaciones que corren en un kernel y en un sistema operativo puntual. Vos podés agarrar y decirme, bueno, ¿sabes qué? Yo mi aplicación o mi script lo corrí en, no sé, un Debian 11, ¿no? De 64 bits. Corre, sí. ¿no? Y te digo, bueno, y corre en un Ubuntu y no sé, y ahí ya estamos hablando de, por más que sean Linux los dos, estamos hablando de que son distintos sistemas operativos. Está Bien. bien. Pero al mismo tiempo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mi sistema yo sé que corre en un, este, ahora por ahí abro una máquina virtual y te tiro una distribución del kernel que tiene mi sistema operativo, pero te voy a inventar algo. La versión Mm, 5 del Debian 11, del sí. kernel. Pero en la 6 no sé si corre. Porque Ah, ok. ya Listo, listo. puede manejar distinto la memoria, puede manejar distinto los procesos y ya puede haber una incongruencia. Pero ya ahí estamos hablando de algo muy específico. Uno normalmente como usuario no lo tiene en cuenta el kernel. Sí como programador lo va a tener que tener en cuenta. No, yo lo que te decía hoy era que por ahí en las distribuciones de Linux hay algunas que son como más livianas para computadoras viejas, necesitan menos recursos y si el kernel es más chico es más fácil de instalar y de manejar después, ¿no? Exacto, sí, esa es otra cuestión de los kernel. También hay sistemas más viejos y que tienen kernel más pesados también, ¿eh? O Ah, sea, sí, sí, sí. va a depender del tipo de kernel, que es algo que vamos a hablar en la siguiente unidad. No, no, de que decía que como usuario quizá ahí a uno le puede interesar que Sí, sea más chico. claro, ahí lo que dice Eduardo es que, bueno, por ahí vos querés instalar, es más, Windows 10 o por ahí, no sé si Windows 10, pero las versiones de Windows 19, las versiones server de Microsoft, vos podés instalar un sistema operativo más liviano porque no le instalás, por ejemplo, la interfaz gráfica y tenés la opción de hacerlo. Si querés achicar, por ejemplo, ahí estarías achicando el kernel porque todo lo que es el manejo de memoria para la interfaz gráfica, te olvidaste. Y ahí achicaste de alguna forma el kernel de tu sistema. Y estamos hablando de Windows ahí. Bueno, voy a pasar a la siguiente, así caminamos un poquito más. Y en este caso, el que sea 64 bits o 32 es significativo, digamos, como diferencia, que puede correr y que no. Y ahí sí, vamos a tener un kernel que puede ser apto para 32 o para 64 bits. Sí, eso también va a influir. Normalmente bueno, no sé si todos hoy en día, pero tienen siempre una compatibilidad. O sea, en teoría, si vos instalas un sistema de 32 bits en un sistema operativo de 32 bits sobre un hardware de 64 bits, tendría que tener la compatibilidad, pero hoy en día ya no sé si se está dando en todos los sistemas. Y más tendiendo a que todos los sistemas hoy en día son de 64 bits. Es más, creo que Windows 10 ya no sé si hay versiones de 32 bits así, em, ¿cómo que se dice? eh, que te las venda Microsoft directamente. No sé si en algún momento, yo creo que en algún momento las vendió, pero ya como que las dejó de manejar. Bueno, después nosotros vamos a ver al sistema operativo desde dos puntos de vista. Primero, a nivel usuario, digamos, qué es lo que espera el usuario del sistema operativo. Y después a nivel o desde el punto de vista del sistema. Básicamente cuando nos referimos a nivel usuario, ¿qué es lo que qué es lo que esperamos como usuarios del sistema? Y bueno, que sea rápido, lo primero que pedimos es que sea rápido, ¿no? Todos decimos, bueno, el sistema anda lento,
pero nunca decimos el sistema es seguro o es inseguro, o decimos el sistema es, no sé, es rápido para todo lo que tenga que Obsoleto ver. para una tarea. Ah, Bueno, ahí sí, obsoleto, yo obsoleto Buscamos que sea que funcional, que sea nos sirva funcional, para sí, hacer ciertas esa tareas. sería la otra palabra, sería funcional, que sea funcional para lo que estamos buscando, Perdón, quise decir lo que no buscamos. que sea funcional a lo que nosotros esperamos como usuarios. Claro, buscamos eso. Eh, Eso es lo que nosotros siempre tenemos desde el punto de vista del usuario. Y después hay un montón de cuestiones que no tenemos en cuenta a nivel usuario, es que decimos, bueno, que el sistema sea multiusuario. Normalmente a nosotros nos daría lo mismo utilizar un sistema multitarea monousuario que un sistema multiusuario, si estamos dispuestos a compartir el equipo con, no sé, nuestra familia, por ejemplo. Eh, pero bueno, son cuestiones que por ahí no tenemos muy en cuenta. Pero bueno, los sistemas a nivel usuario, tengan en cuenta que los primeros sistemas eran monotarea, monousuario. Entonces estamos hablando de los primeros sistemas DOS, Palm OS y algunos otros que han quedado en el tiempo. Hoy en día todavía se siguen manejando estos sistemas. ¿Cómo se llama? FreeDOS, creo que también se suelen vender los equipos con FreeDOS, que son sistemas monotarea, monousuario. Para los que nunca manejaron un DOS, es la pantallita, esto que ven acá, el CMD, en toda la pantalla sin ver la barrita de acá arriba. Lo único que les hace o que les permite es el acceso a una línea de comandos y nada más. Eso era el DOS estoy hablando de hace 20 años. Un sistema monousuario y monotarea. ¿Qué quiere decir monotarea y monousuario? Que yo podía ingresar con un usuario a la vez. No podía ingresar más de un usuario al mismo tiempo. Y monotarea es que podía ejecutar una aplicación por vez. Yo tenía un acceso al prompt o al- a la línea de comandos y ahí ejecutaba una aplicación. Ejecutaba, no sé, el Norton, o ejecutaba un juego, o ejecutaba el Word, que antes se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Word. Bueno, el Office era Word y antes no me acuerdo si era Works o algo así. eh, o las versiones que había, ya ni me acuerdo, pero bueno, eran monotarea, monousuario. Y digamos, no puedo ejecutar más de una aplicación de forma concurrente. Ahí pone Mariano, pone, sí, se venden, terminan siendo equipos mucho más económicos, digamos, ¿por qué? Porque se ahorran los $15 de una licencia de Microsoft de Windows, que a nivel general por ahí es un número, y más cuando nosotros solemos piratearlos y hacerles cosas como para no pagar esa licencia. Pero bueno, estamos hablando de sistemas bastante anticuados. Profesor, Sí, ¿cómo sería multiusuario? Porque todas las computadoras son monousuario, ¿no? O sea, vos le agregás un usuario y haces todo lo que tenés que hacer. no. Vos, en los sistemas modernos, o sea, vamos a la segunda y ya vemos lo que vos mencionás. Ok. Multitarea y monousuario es, yo estoy con un usuario, ese usuario em, ejecuta una aplicación y todavía tengo el control para ejecutar una segunda aplicación. Y podría ejecutar una segunda, una tercera, una cuarta aplicación. Y a mí como usuario, desde mi punto de vista, yo vería que las aplicaciones se están ejecutando en simultáneo. Pero el único usuario que tiene el acceso a ese sistema soy yo. Eso sería
multitarea, multiusuario. O sea, multitarea es ejecuto varios exe al mismo tiempo. Por ahí no al mismo tiempo, sino que no es que le doy doble clic al mismo tiempo, sino que ejecuto una, después ejecuto otra, después ejecuto otra, y todas se están ejecutando al mismo momento, pero con un solo usuario. ¿Qué pasó? Los sistemas se empezaron a convertir a multiusuario. ¿Por qué? Porque eh, hay dispositivos que necesitan tener más de un usuario a nivel seguridad para interpretar quiénes están ejecutando una tarea. Entonces, esto después se llevó a sistemas de hogar, digamos, o sistemas de usuario final. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, un sistema multiusuario. ¿Qué significa multiusuario? No es que yo en mi equipo tengo dos personas trabajando en el mismo teclado al mismo tiempo, sino que yo podría loguearme con un usuario a ese sistema, correr una aplicación, dejarla corriendo, dejar la sesión abierta de mi usuario, loguearme con otro usuario distinto, ejecutar otra aplicación y yo vería que hay otras aplicaciones corriendo en ese sistema. Todo en la misma computadora, Todo en la digamos. misma computadora. Por ahí, a nivel PC de hogar o notebook de hogar, es medio complicado, pero a ver, déjeme. Vamos a hacer. Si vos vas a un administrador de tareas, ponele acá, el administrador de tareas de esta máquina, acá estoy dando datos ahí se ve, ¿no? El administrador de tareas. Sí. Sí, A- se ve. Ahí lo que estoy mostrando es el usuario que está corriendo estas aplicaciones. Si yo me logueara o loguease con otro usuario en esta máquina y ejecutase otras aplicaciones, vería otras. Lo que pasa que si lo hago, me van a dejar de escuchar. Pero lo que vamos a hacer es... Profe, eso no se podría ver por ahí en una terminal Linux o en un server Linux donde uno hace el root y después, no sé, yo puedo entrar como usuario X y hacer otras cosas. Exactamente. O sea, Yo te lo iba a el mostrar... root, ahí está. te lo voy a mostrar en un Windows. Pero primero me tengo que conectar a... a ver, me voy a conectar acá igual. El ejemplo que está dando es el ejemplo como comenzó todo, digamos, Linux empezó siendo un sistema al principio monousuario, pero por una cuestión de que el hardware, o sea, empezó siendo monousuario, monotarea, porque el hardware no daba, pero tenía la posibilidad de ser multiusuario y multitarea. Ahí lo que estoy haciendo es me estoy conectando por VPN a una de las empresas de trabajo y lo que voy a hacer es voy a entrar a un servidor, a ver si... Entonces, perdón, pero los servidores, por ejemplo, no sé, cuando jugás online y todo, ¿sería multiusuario? Calculo que sí, no sé todos los casos, pero calculo que sí. O sea, cada vez que entras a un servidor sería un multiusuario. A un servidor de, por ejemplo, de juegos online, calculo que sí, si el juego es multiusuario, sí. Espérame que yo te lo voy a mostrar en algo que manejo. Bueno, si me deja. Vos no necesariamente tenés que estar logueado al servidor, o sea, estar frente al servidor o frente al equipo para que el sistema te tome como que es un usuario. Vos podés estar conectado, como decía ahí recién el compañero, a través de una consola o a través de un escritorio remoto, que es lo que voy a hacer yo ahora. A ver si hay alguien más logueado acá, si no... Por favor que haya alguien. Ahí está. Ya.
Fíjense, uy, tengo que mover esto para acá. No te desconectes, ahí está. Ahí están viendo. Sí, Esperen que no quiero que se vea todo. es como una máquina virtual eso, ¿no? Esto es yo estoy conectado por VPN a una de las empresas donde trabajo y lo que están viendo es un equipo que es un Windows, yo no me acuerdo que es un Windows 7 creo que es, o no, un 2019. Es un servidor donde tengo varios usuarios conectados y cada uno de los usuarios está ejecutando distintas tareas. Posiblemente no estén ejecutando, o sea, no estén físicamente, fíjense que está todo en cero, menos yo, que soy este. Posiblemente no estén ejecutando nada, sino que esté logueado el usuario y background estén ejecutando un montón de cuestiones que corre el sistema operativo. O sea, te deja todas las aplicaciones que vos corriste, te las deja en stand-by, pero cuando vos te logueás o cuando este usuario se loguea, las vuelve a reactivar. Entonces, esto se aplica a sistemas del tipo servidor, el multiusuario. ¿También lo podría hacer en mi máquina? Sí, pero obviamente el acceso a- al teclado, al mouse y a la pantalla va a estar restringido por ¿cómo es? Por el acceso físico. No voy a poder tener doble acceso ahí. Si alguien se podría conectar remoto, o sea, por un escritorio remoto, o a través de, no sé, abriendo un servicio de FTP o SFTP en mi equipo y ese otro usuario se podría conectar o compartiendo yo información en mi equipo y también a través de red también se podría conectar y en el sistema yo vería que hay otro usuario conectándose y que tiene acceso a los recursos de mi sistema. Sí, o Entonces, ahí con el AnyDesk también se podría hacer dos usuarios, ¿no? Creo que lo están usando. eh, ojo, ahí el AnyDesk lo que está haciendo es te está compartiendo eh, la sesión del usuario que está logueado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahí ya sería distinto. O sea, lo que digo es, por ahí el AnyDesk o ¿cómo es que se llama el otro? El TeamViewer. El TeamViewer. Vos lo que haces es, como usuario, le compartís tu sesión y tu pantalla a alguien y lo que le estás compartiendo es la memoria de tu usuario. Él no se loguea con un usuario de tu equipo, sino que es como un usuario de TeamViewer o un usuario de AnyDesk. Para el Pregunta. sistema, pero déjame que termino. Para Sí, el sí, sí. sistema, los usuarios que va a haber son estos que están acá, no los que se conectan de forma remota. Sí, No, profesor, con esa pantalla que tenía ahí, sí, usted esta. puede también controlar, por ejemplo, en su usuario ese. Usted podría, por ejemplo, cerrar algún programa, Yo por podría ejemplo, de, finalizar tarea ahí. No lo voy a hacer porque de- no sé qué tengo no, abierto. no, Y si mi usuario es administrador del equipo, creo que también lo podría hacer. claro, o sea, sería como dos personas en una sola computadora, digamos, o Ex- uno abre un exactamente. programa y la otra persona se la cierra, podría. Podría, a ver si ahora Jaime si le puedo matar algo acá. Fíjense Y, que tiene cosas programa Profe, Windows. usted, Ahí se usted lo quiere maté. decir que, mm, profe, Sí. usted quiere decir ahora que si quiere desde ahí puede abrir todo el peaje y acá nosotros que vivimos cerca de la autopista lo vemos. Puede ser, pero para eso me van a tener que girar tanta cantidad de dólares, de millones de dólares. No, yo no tengo auto, yo era para Ah, ver bueno, nomás el desastre de coche en una cuenta offshore. y en una cuenta comprobar offshore que... y yo desaparecer, Claro. desaparecer pero mal, toda mi A familia. la Me van a Toxicorta. buscar. Si es Bueno, posible en alguna criptomoneda. Ahí va. sí, algo que no se pueda rastrear. Creo que no todas ahora, hay algunas que se pueden rastrear y otras no. Mirá el profe cómo se nota que ya está jugando. Sí. Ah, tiene toda la info. No, yo mucho no, pero tengo compañeros que están minando y Ah, entonces se sí, la tengo saben. compañero, profe. La típica. Posta, yo juro que las criptomonedas no le tengo mucha confianza y para mí es una timba total, pero
tengo los pibes ahí que están a full, que se comparten información, que le ponen grasa de no sé qué y que no le pongas esta, ponerle la otra porque te rinde más. Están a ese nivel ya. O sea, están... Profesor, el chat comentaron algo, le Sí, aviso. a ver. Dice, yo a veces levanto máquinas virtuales y me conecto desde 2 o 3 lugares, en una con una interfaz gráfica, en otra con línea de comandos. ¿Eso refiere con multiusuario? Sí, es eso, Lucas. Vos podés tener una máquina que te puedes conectar físicamente, como si estuvieses yo ahora en este equipo, y otros de forma remota. Después, había sistemas tipo mainframe, ya estoy hablando más de historia, donde los usuarios se conectaban a través de terminales remotos a ese hardware. Mainframe se escribe. Mainframe. Mainframe. Esos sistemas eran, digamos, yo tenía un teclado le estoy diciendo grande como dos de mis computadoras de ahora, estamos hablando de 50, 60 centímetros, y una terminal boba que lo que te hacía era, te permitía una conexión de red hacia el hardware y vos estabas como sentado enfrente de ese hardware. Al lado tuyo había otro fulanito que tenía el mismo teclado y la misma pantallita de consola y era multiusuario. Espera, Eh, espera, ¿el mainframe es un teclado? no, no, el mainframe es el hardware. Ah, El porque estoy mainframe, viendo como que es como un servidor. el mainframe es un servidor donde el usuario se conecta a través de un tecladito y una pantallita boba directamente a ese servidor. El mainframe, Profe, yo tiré mainframe, algo- pero hay varios modelos de mainframe. Hay, no sé, S360, S390 Sí, y porque cosas así. estoy viendo Google Imagen y parece que un servidor del año 3000, no sé, parece una cosa futurista. Sí, no, bueno, pero es más lento que, ¿cómo es? Que el procesador si tenés un reloj de mano, debe ser eso. Ah, Digamos, es una fachada. que un teléfono viejo, supongamos. Que un teléfono viejo. Hay mainframe viejos y hay mainframe un poquito más nuevos. Depende del sistema que vos quieras manejar. Hoy en día los bancos todavía se siguen manejando algunos con mainframe. Otros ya migraron. Pero bueno, son sistemas muy estables, digamos. Son sistemas de servidor muy estables. profe, básicamente entonces un mainframe es un servidor, porque nunca me terminó de quedar claro eso. Sí, es un servidor. Que lo que digo es que había versiones de mainframe que sí tenían la posibilidad de que existan varios usuarios conectados a través de una pantallita y un teclado. ¿Se entiende? O sea, yo tengo mi máquina, hoy en día tengo un teclado y una pantalla, pero esos mainframe tienen terminales que pueden conectar a más de un usuario al mismo tiempo. Como si fuese una computadora con 2 teclados y 2 monitores y tendría 2 usuarios. Claro, básicamente el procesamiento no estaba en la terminal donde usted estaba sitiado, Exacto. donde estaba situado, perdón, sino el que hacía los procesos o el que ejecutaba los Claro. programas es el mainframe. Exacto, por eso yo le dije, el usuario tenía lo que se conoce como una terminal boba. Bueno, esa terminal boba era el tecladito y el monitor donde el usuario tiraba una serie de comandos, nada más. No había ni interfaz gráfica, no, olvídense de todo. Estoy hablando de mainframe viejo. Hoy en día, hace bastante que no toco un mainframe, hace 10 años no toco un mainframe, así que no tengo ni idea cómo vienen. Eh, esto que hablamos desde el punto de vista del usuario, monotarea, monotarea, monousuario, multitarea, monousuario, multiusuario. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. ¿El resto? Sí, yo por lo menos sí. Sí, sí. Y se entiende. Fíjense que no hablamos todavía ni de interfaces gráficas, nada. Eso lo veremos un poquito más adelante. A ver qué tiraron ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí tienen la terminal, fíjense en el grupo de WhatsApp, tienen la terminal
boba de mainframe. Yo una vez mi papá em, del Parece trabajo, un Atari. sí, con suerte parece un Atari, es más retro todavía. Me trajo un tecladito de esos, un tecladito que pesaba, yo creo que le pegaba a alguien con el teclado en la cabeza y lo desmayaba, quedaba en coma, pesaba como 10 kilos ese teclado. Qué bueno Obviamente, que, qué bueno que adelgazaron los teclados para poder rompérselo en la cabeza a alguien. sí. Viste que cuando, No terminás en la cárcel. viste que cuando se enojan los gamers revolean el teclado sobre el monitor y por ahí rompen el monitor. Bueno, acá rompías el monitor, la pared, matabas al perro, todo, porque eran unas cosas pesadísimas. Perdías el Pong y rompías la casa. Sí. Eh, bueno, después hay varias cuestiones que por ahí no hablamos que desde el punto de vista del usuario, que son las interfaces gráficas. Después vamos a hablar un poquito más de interfaces gráficas. Esperen que se quedó sin batería. Y la otra, esperen que estoy cargando la tablet de mi hija. La niñera de mi hija es la tablet. La niñera de los sábados. No, ahí está. Eh, cuestiones de, a ver, como usuario pretendo también que, no sé, tenga una interfaz gráfica hoy en día. Pero por ahí hace 20 años tener una interfaz gráfica era un lujo o era algo que todavía no se había Malgastar inventado. recursos. O malgastar recursos. Eso depende de qué tipo de usuario soy. Por ejemplo, O sea, sí, para los hogares sí hubiese sido muy, muy importante, pero para el que sepa manejar la computadora con un teclado como el D2 que mostró, ya era suficiente, me imagino. sí, suponete, yo tengo ahora no entreno, pero tengo un servidor, hay varios servidores Linux en la granja de servidores de, de las autopistas. La mayor parte de esos servidores Linux no tienen interfaz gráfica. Básicamente tienen acceso a la red, una línea de comandos, abren el puerto de SSH para que vos te puedas conectar y manejarlo y nada más. Entonces, depende también del usuario qué es lo que necesita de ese sistema operativo. Si es un usuario muy específico, por ahí no necesita una interfaz gráfica. Y si es un usuario que recién está comenzando, bueno, va a necesitar una interfaz gráfica. Hay cuestiones, esto por ahí lo hablo un poquito más adelante, que después veremos que a veces la interfaz gráfica no es tan poderosa como la interfaz de consola. Hay muchas interfaces gráficas que están acotadas a ciertos movimientos del mouse de acá para allá y no podés hacer cuestiones un poquito más específicas. Pero bueno, vamos a ver un poco el tema del punto de vista de los sistemas. Esto es algo que ya mencionamos, de que desde el punto de vista del sistema, el sistema operativo va a tener que ser un asignador de recursos. Dijeron otra palabra que no era asignador, que dijeron que era supervisor. Supervisor tiene como una categorización más de, como dice el nombre, de supervisar o de verificar. En este caso, el sistema asigna y supervisa también, digamos, hace las dos cosas. Y qué es lo que supervisa y asigna, es todo lo que es el uso de la Acá Lucas, CPU. acá Lucas tira gestor. Sí, gestor estaría bien. Yo diría asignador de recursos, porque asigna y te da lo que vos necesitas hasta donde puede y cuando no tiene más te sigue dando y ya veremos que hay mecanismos que, por ejemplo, memoria. Nosotros utilizamos la memoria hasta cierto punto. Cuando ya el sistema no tiene más memoria, te sigue dando memoria, pero te sigue dando porciones de memoria de, no sé, un archivo de paginación que se encuentra en el disco y te va tirando eso. Obviamente te asigna, pero en algún momento se le acaba. Em, Es un prestamista entonces, profe. sí, en algún momento te lo cobra. O sea, lo que te cobran, perajas, te lo cobra en uso de CPU. O sea, te puede dar memoria, pero al darte esa memoria significa utilizar la CPU de alguna forma para que em,
tenga que ir a buscar, no sé, eso que te pasó a disco y traértelo, obviamente, mucho más lento. Pe- Perdés lo que ganás por un lado o lo perdés por el otro. Pero a lo que voy es, bueno, desde el punto de vista de los sistemas va a gestionar todo lo que es la CPU, la memoria, del espacio de almacenamiento. El espacio de almacenamiento lo vamos a tomar como aparte, pero siempre va a ser un dispositivo de entrada-salida, un disco. Lo vamos a tomar aparte como disco, digamos, pero Como un USB entra en esa consideración también, vamos a ver, sí, como disco de entrada y salida. sí, o sea, una entrada-salida, sí, va a ser. A lo que quiero marcar con esto es que, por ejemplo, un dispositivo USB va a ser una entrada-salida y también va a ser un dispositivo de almacenamiento. Digamos, voy a tener que gestionar el espacio de ese dispositivo USB. Todo lo Ok. que es, todo lo que es gestión de almacenamiento va a estar incluido, todo lo que sea, perdón, todo lo que sea gestión de entrada-salida va a estar incluido todo lo que es gestión de almacenamiento. Porque un disco es un dispositivo de entrada-salida, pero al mismo tiempo es un dispositivo de almacenamiento. Pero lo vamos a separar o lo vamos a sacar dentro de lo que es la gestión de entrada-salida a todo lo que es gestión del almacenamiento, porque nuestro sistema va a estar sobre un dispositivo como un disco, y administrar ese espacio en disco va a llevar a que el sistema tenga que hacer algo. Gestionar, por ejemplo, clusters que están ocupados, gestionar cuánta memoria, cuánto espacio de disco tengo disponible, gestionar el sistema de archivos que yo manejo, un montón de cuestiones que vamos a ver más en profundidad. Después, gestión de entrada-salida, en sí vamos a ver dispositivos de entrada y de salida, no sé, ejemplo, el teclado, el mouse, todos los puertos estándar de entrada-salida. Y después algo que por ahí no es tan fácil de marcar o de ver ¿cómo es? En el tema de los sistemas, que es la ejecución de programa de los usuarios. Uno dice, bueno, quiero una computadora que tenga tanta CPU, tanta memoria y tanto disco. Y que se pueda conectar, no sé, un dispositivo HDMI, ponele. Estoy nombrando las cuatro primeras, pero de ejecución de programas no hablo nunca. No digo, quiero que se pueda ejecutar el Word. Por ahí eso lo digo, pero ya tiene que ver con más cuánta CPU y cuánta memoria tiene. Sino que cuando nos referimos a ejecución de programas de usuarios, nos referimos a que em, Has, no grites tanto, Pipi. A que el sistema pueda, eh, o me dé la posibilidad de, por ejemplo, programar en un sistema, en un lenguaje de programación. Y me dé algún tipo de librería para programar en ese lenguaje. Está más referido a eso, la ejecución de programas de usuarios. Y todo lo que tenga que ver con la gestión de esos programas que yo ejecuto. De eso que mencionamos recién, que tiene que ver con la concurrencia. O sea, ¿qué me da el sistema para ejecutar mis programas? O sea, si yo quiero ejecutar un programa que está hecho para Mac y lo quiero ejecutar en Windows, no lo voy a poder ejecutar, y viceversa. Pero al mismo tiempo, el sistema tiene que tener un administrador de procesos, que serían los programas que yo tengo en ejecución. Todo esto lo vamos a ver como unidades. Esto va a ser la unidad de planificación de la CPU. Esto va a ser lo que es la unidad 4 o 5, o 4 y 5. Después, gestión de la memoria es la unidad 7-8. Esta es la 11 y 10 y 11, también algo de la 12, tiene que ver con el almacenamiento. Esta es la 13.
y esto es entre la 3 y la 4. Profe, la 13 que es gestión E sobre S, ¿qué es? ¿Cuál? Gestión De último. de entrada-salida, Ah, gestión de entrada-salida. Sería ok, eso. ok. Esto es a nivel cómo se organiza el tema de la memoria en los sistemas informáticos. Estamos hablando de sistemas informáticos. Donde lo que quiero que recuerden de esta pirámide es, fíjense, registros. Nosotros cuando hablamos de von Neumann hablamos de los registros que tengo internos en la CPU. Después voy a tener caché, que es la memoria que tengo dentro de la CPU. Después tengo la memoria principal. Esto lo estoy organizando en función de, obviamente como está marcado acá, volátiles los que están de acá para arriba y no volátiles de acá para abajo, pero fíjense que está organizado en función de la velocidad. O sea, mientras más arriba estoy en esta pirámide, más rápido es el acceso a ese tipo de memoria. O sea, la CPU para acceder a los registros va a tardar menos que para acceder a un disco óptico. Y va a tardar menos que para acceder a un disco, el disco rígido. O va a tardar menos que para acceder a la memoria principal. Esto es para que recuerden, cuando la CPU quiere acceder a la memoria, por ahí puede acceder directamente a la memoria o puede acceder a la caché. Y si tiene que acceder a disco, lo que va a hacer es el disco, la información de disco se va a pasar a la memoria y de la memoria lo voy a manejar, que esto ya lo he dicho varias veces. O sea, la CPU se va a manejar o va a tratar de moverse en estos tres escalones, digamos. Y bueno, y el resto son discos ópticos, son CD, DVD, Blu-ray, eh, no sé, no sé si los mini disc eran ópticos, los CD, no me acuerdo los formatos, otros formatos que usaban otras empresas de tipo CD, por ejemplo, la Sega Dreamcast usaba un disco óptico distinto, no era un tipo CD. Después algo que, igual esto vamos a ver en las últimas unidades, vamos a ver un poquito más. Cintas magnéticas, esto por ahí para los más viejitos, uno lo relaciona con los disquetes, podría ser los disquetes, o este, cintas magnéticas en sí. Alguno se habrá escuchado hablar de las unidades zip, que eran como unos disquetitos, como los cassettes de música, pero de unidades de cinta. Volátiles, Lucas, y no volátiles se refieren a que si yo le quito la alimentación, la información se mantiene o no. O sea, si yo le quito la alimentación a, a la CPU, que es donde está el registro, o a la caché, que es donde está, que son dos espacios de memoria que están dentro de la CPU, si yo dejo de alimentar la CPU, la información que yo tengo acá se pierde. Lo mismo para la memoria RAM, digamos, la memoria principal. Si yo la dejo de alimentar, la información se pierde. En cambio, si yo a un disco electrónico, o a un disco magnético, o a un CD, lo dejo de alimentar y lo vuelvo a alimentar, o sea, lo dejo de alimentar, la información se mantiene, lo vuelvo a alimentar, lo puedo leer la información sin digamos, sin que se pierda la información. Estos siguen siendo temas de repaso, ¿no? Recuerden que esto lo tienen que haber visto en algún momento en algún lado. Después, bueno, saltamos acá. Arquitecturas, sistemas informáticos. Acá ya nos vamos a meter un poquito seguimos hablando por ahí un poco del sistema. Fíjense que todavía no estamos hablando del sistema operativo, estamos hablando de la base. ¿Dónde está mi sistema operativo? Ese sistema operativo va a puede correr en un sistema de un solo procesador,
en un sistema multiprocesador o en un sistema en clúster. Calculo que los que tienen entre, entre 17 y 35 años siempre se manejaron con sistemas multiprocesador. Para los que son un poquito más grandes, como yo tengo 41, los sistemas empezaron a ser multiprocesador a partir de... ya ni me acuerdo. Pentium 4 seguía siendo... No, Pentium 3 creo. Creo que los Pentium 3 ya empezaron a tener multiprocesador. Creo que el 486 era de un solo procesador, ¿no? Exactamente. Los Ok. sistemas de un solo procesador, mi primer equipo fue una 486 DX4 que corría a 100 MHz, estoy hablando 100 MHz como si fuese, para mí era la mejor computadora Una nave. era una nave, yo me Sí, subía, sí. me sentaba ahí, parecía que estaba en la NASA, era un sistema de un solo procesador. Sistemas anteriores, una 386, una 286, estamos hablando de 66 MHz, 33 MHz o menos. También eran sistemas de un solo procesador. Eh, los sistemas empezaron a ser multiprocesador. No recuerdo bien a partir de qué arquitectura, pero empezaron a ser sistemas multiprocesador con procesadores no encapsulados en el mismo, en el mismo chip. Digamos, uno cuando compra una computadora, esa computadora dice un Core i7. Ese Core i7 es un chip que a su vez dentro de ese chip tiene varios núcleos. Esos núcleos serían los procesadores de mi época, digamos. Y tengo 2, 4, 8, 16 núcleos. Y ahí estamos hablando de este tipo de sistemas. Voy a ver si les puedo mostrar. Donde tengo el administrador de dispositivos, acá. Bueno, esta máquina tiene un procesador Core i7 1165G7 de 2,8 GB. Ahí está. Y lo que quiero que vean es esto, si no lo hicieron, lo pueden hacer en sus equipos. Ahora les voy a mostrar la pantalla, pero quiero acceder acá, procesadores. Fíjense, en el administrador de dispositivos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos, 8 procesadores. Fíjense que son 8 procesadores y tengo 16 GB de RAM. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo 8 chips adentro de mi equipo y no, normalmente lo que se hace es encapsular dentro de un solo procesador físico uno o varios núcleos. Entonces yo tengo un Core i7 que tiene 8 núcleos de 2,8 GB cada núcleo. A su vez, estos vienen con una tecnología que es hipertrading o multitrading, que lo que tiene es dos threads de ejecución. Ya después veremos qué es esto de threads. Pero estamos hablando de un sistema multiprocesador. En un primer momento los sistemas venían con un solo procesador y olvídate, no tenían nada más. Había algunos sistemas que tenían más de un procesador, pero en realidad no eran procesadores de uso general, o sea, sí, de uso general se dice, que son, digamos, que tienen el set de instrucciones, por ejemplo, el set de instrucciones que les mostré recién de add, move o lo que sea, sino eran procesadores que tenían un set de instrucciones particular para hacer algún tipo de ejecución. Para los más viejitos ahí, el coprocesador matemático del 386, ese es el que más pueden llegar a recordar.
Pero seguimos hablando de un sistema, eh, aunque tenga dos pastillas distintas, el procesador era uno solo. Los primeros sistemas multiprocesador empezaron con dos vías de conexión para dos procesadores, o sea, yo tenía dos procesadores físicos que conectaba y desconectaba y el mother te reconocía uno u otro. Esto a lo que a lo que es un sistema, ¿cómo es que se dice? Un sistema hogareño, un sistema de usuario, sigue siendo, digamos, se dejó de utilizar y se encapsuló todo en un mismo procesador. Pero a nivel servidores todavía se siguen utilizando los sistemas multiprocesador y multinúcleo. O sea, cada procesador separado tiene núcleos separados. Esto se lo voy a mostrar la semana que viene también en algunas cosas que tengo en la autopista. Y al mismo tiempo vamos a ver un sistema en clúster. Un sistema en clúster es, supóngase que yo tengo dos equipos, dos PCs que funcionan de alguna forma mancomunada entre sí y procesan programas que van cayendo de los distintos usuarios. ¿Se entendió? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe, sí, sí. pero Sí. Pero, ¿qué no entendieron? ¿Qué no lo cerró? En clúster sería un sistema distribuido, básicamente. Eh, ahí ya... em, Porque no me quedó muy claro, no, perdón. el sistema distribuido es otra cosa distinta, ¿no? Pero sería, pensá que en vez de tener una sola computadora, tenés dos computadoras. Está bien, el procesamiento es distribuido, pero no es el concepto del sistema distribuido P2P, de que vos te bajás, no sé, el Ares y te bajás un poquito de cada lado. No es ese concepto de sistema distribuido. El sistema en clúster vos tenés una computadora conectado con otra computadora y cuando tienen que ejecutar un proceso o un programa que algún usuario requiere ejecutar, lo puede ejecutar una u otra. Si se te rompe una computadora, podés ejecutarlo en la que te queda. Hay muchos Ok. sistemas en clúster que funcionan así. Pueden ser clúster pasivos o clúster... Esto no sé si lo menciono acá. Sí, acá lo menciono. Eh, un sistema en clúster puede funcionar como maestro o esclavo, donde hay un principal que le va dando tareas al segundo. Perdón, acá. No, eso es el sistema en clúster. Un sistema asimétrico donde tengo un sistema donde uno de los dos equipos va dándole tareas a realizar al segundo, o hay algún software o algún hardware intermedio que se encarga de distribuir los procesos entre uno u otro equipo. Esto se suele dar mucho en servidores, muchísimo en servidores. O sea, los servidores hoy en día que están en nube son servidores virtuales, son servidores físicos que almacenan servidores virtuales, que lo que están haciendo es manejando estas N computadoras conectadas en clúster. Yo digo computadoras, pero son servidores importantes, conectadas en clúster que están dando ejecución a uno u otro equipo. Y dentro de esos equipos hay servidores virtuales que ejecutan los requerimientos de los usuarios. Esto es como funciona hoy en día un sistema en clúster. Y si no, un sistema más focalizado, que es simétrico, que es a través de un soft o un hard, y, y se conecta con el otro equipo a través de este software o de este hardware. Esto es más de un sistema Solaris o Sun o algún sistema más específico. Pero para que entiendan, ¿cuántas computadoras tengo acá en un sistema de un solo procesador? Una computadora. ¿Cuántas computadoras tengo en un sistema multiprocesador? Una. ¿Cuántos procesadores tengo acá? Un solo procesador. ¿Cuántos procesadores
tengo en este sistema multiprocesador varios, que a su vez pueden ser uno solo, con varios núcleos adentro, con varias pastillitas adentro chiquitas, dentro del mismo integrado, o pueden ser varios integrados separados con varias pastillitas adentro. Y un sistema en clúster es varias computadoras que pueden tener a su vez un sistema multiprocesador, que es como se maneja hoy en día. ¿Ahí se entiende? Sí, profe. Sí, perfecto. Que esto por ahí no lo mencioné. En un sistema multiprocesador, con respecto a un solo procesador, tengo mayor rendimiento, tengo economía de escala, mayor fiabilidad. A ver, mayor rendimiento es porque tengo, eh, en vez de tener un solo procesador, tengo n procesadores que pueden ejecutar lo que yo quiero ejecutar. Lo que yo quiero ejecutar va a ser proporcional a la cantidad de procesadores que yo tenga y depende cómo esté programado lo que yo quiero ejecutar. Si mi sistema no fue programado para un sistema multiprocesador, no va a entender de qué estoy hablando cuando le digan anda al segundo procesador y ejecutate. Esto se suele dar mucho para los que son gamers que dicen, bueno, sí, yo tengo un sistema de 16 procesadores, de 16 núcleos, pero de los núcleos de los 16 tengo 4 que están a full, o 2 que están a full, 2 que están más o menos, y el resto están todos durmiendo. Bueno, el sistema, el juego o lo que vos que estás tratando de ejecutar no está programado para tanta cantidad de procesadores. Entonces, sí, es mayor rendimiento, pero hasta ahí no más. Tiene que estar programado para ese mayor rendimiento. Economía de escala es lo que haces es cuando en realidad lo que hacen los diseñadores de circuitos de procesadores es diseñar un procesador y multiplicarlo por 4, por 8, por 16 y obviamente conexionar esos 4, 8, 16 procesadores para que se comuniquen entre sí y tengan ese multiprocesamiento. Em, Has, Has, ¿le abrís a los perros? Eh, Mayor fiabilidad, en el caso, esto no siempre es, o sea, no en todos los casos de multiprocesador se da, pero hay casos donde sí se puede dar, o sea, yo tengo un i7, si a mí se me quema un chip de esos 8 procesadores que veíamos recién en el administrador de dispositivos, posiblemente no me funcione más el procesador y no me funcione más el equipo, la computadora. Pero hay sistemas, hay servidores que esos procesadores están en chips separados y el sistema puede seguir funcionando sin ese procesador que se cayó. Me ha pasado una vez en mi trabajo en un sistema de dos procesadores que uno de los procesadores se desconectó porque tenía una vía de conexión que se había roto y el equipo siguió funcionando con un solo procesador. Esto es muy, digamos, muy difícil que siga funcionando, pero siguió funcionando. ¿Qué es lo que hice? Bueno, en algún momento hice una parada controlada de todo el sistema. Digamos, compré esa vía que se me había roto, le puse la vía nueva, le puse el procesador y terminé otra vez con dos procesadores y todo funcionando. ¿Se entendió esto? Sí, claro, sí. Sí. Bueno. Sistema en clúster es lo que les mencioné recién. Igual después la próxima clase vamos a hablar un poquito más. Después algo que vamos a tener, acá ya pasamos a otro concepto general que son el tema de las interrupciones y excepciones. Nosotros a nivel hardware y a nivel sistemas operativos vamos a tener interrupciones de mis procesos y el sistema operativo va a trabajar con eso. Lo único que entiendo, lo único que pretendo que entiendan ahora es que existen las interrupciones. ¿Todos escucharon hablar alguna vez de las interrupciones del sistema operativo o de hardware? Sí. ¿Alguien no escuchó Sí, hablar? yo también. Bueno,
entiendan que existen y que mi programa en ejecución puede ser interrumpido. O sea, es cuando te sale el cartelito como que hubo un error. Eh, depende del No, es cartelito, ¿no? Pero cuando se tiene que ocupar de alguna tarea en ese momento y suspende lo que está haciendo y hace esa tarea y después vuelve, ¿no? exactamente. O sea, ¿cómo funciona una interrupción? Suponete que vos estás mirando YouTube, ¿no? Estás mirando muy tranquilamente YouTube y se produce una interrupción. Una interrupción de una pata del microprocesador, sí, no de una pata, sino de una interrupción del procesador que te informa, esto se da mucho en servidores, que la temperatura del procesador está por encima de la cantidad que puede llegar a soportar el procesador. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Atiende esa interrupción y la compara con la prioridad con que se encuentra el proceso que se está ejecutando actualmente. Si la prioridad es más alta, te saca de ejecución, te saca YouTube y atiende una rutina de atención de interrupción que va de acuerdo en función de la interrupción que se produjo. Si sabe cómo atenderla, la atiende y si no sabe, te tira el cartelito azul que vos mencionabas recién. Error de tal cosa, no sé cómo hacer, te tira el cartelito azul. Si sabe cómo hacerla, en el caso de la temperatura, lo que va a tratar de hacer es apagarte el sistema y que se apague todo y que vuelva a la temperatura normal. Lo único que quiero que sepan de acá es que los procesos pueden ser interrumpidos. Puede haber interrupciones. O puede haber excepciones que son una forma que va a tener el sistema operativo para que el programador se comunique a través de un software, o sea, yo a través de una línea de código voy a poder acceder a un hardware, sí, acceder a un hardware, y ese acceso a un hardware me lo va a permitir el sistema operativo, y eso es una excepción. Lo único que quiero que sepan de todo esto es una intro de lo que necesitamos que pretendo que sepan antes de empezar a hablar de las distintas gestiones. Bueno, estas son las gestiones que vamos a ver, como les mencionaba antes, de gestión del procesador, gestión de la memoria, gestión de los dispositivos de entrada-salida. Fíjense que aparece una palabra nueva que es scheduling de procesos. ¿Alguna vez escucharon hablar de la palabra scheduling? ¿O scheduler? No, No, yo no. yo no. Yo sí. Como Google Calendar. O Es sea, como una de, agenda. o sea, yo lo escuché de ahí. de Claro, proceso. bueno, es una agenda, pero fíjense que la agenda de Google Calendar lo que te hace es la agenda de acá a un mes, o de acá a un año, o de acá a toda tu vida. El scheduling de procesos lo que hace es la agenda de ejecución de los procesos que vos podés llegar a ejecutar en cierto momento. O sea, en este momento, si uno entra al administrador de tareas, tiene una solapita que dice procesos. Esos procesos entran en un scheduling o en un scheduler de procesos. Y vos podés ver cuáles se están ejecutando. En este momento, si yo tengo 8 procesadores, posiblemente tenga varios en uso, pero no tenga todos los procesos en todos los... No puedo tener más de un proceso en un procesador. Entonces, la gestión del procesador se va a encargar de eso, de hacer el scheduling de los procesos. ¿Qué proceso voy a ejecutar? ¿Cuándo lo voy a ejecutar? ¿Cuándo lo voy a terminar? ¿Cuándo lo voy a interrumpir? ¿Cuándo lo voy a sacar de memoria? ¿Cuándo lo voy a sacar del scheduling de procesos? Todo eso voy a tratarlo en la gestión del procesador. Y después algo importante que lo vamos a ver en la unidad 3, que es que voy a tener que guardar los estados de ese proceso, porque si yo ejecuto un proceso
Supónganse que tengo que contar, ¿no? Tengo que contar hasta 100 y mi proceso entra en el procesador y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguien me interrumpe. Yo tengo que acordarme de que conté hasta 6, porque si no, la próxima vez que entre en el scheduling de procesos, voy a empezar de cero. Y voy a decir, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me interrumpen de nuevo. Me sacan. Si yo no guardo el estado, por eso acá pongo se guardan estados del proceso. Si no guardo el estado, no voy a poder seguir. Entonces ahí este, es el gestionador de los procesos, de procesos, va a intervenir y va a tener que hacer algo. Eso ya lo veremos. Gestión de la memoria, vamos a ver cómo el sistema operativo maneja a través de hardware específico, que es un hardware específico que es la MMU, y a través de otras artimañas que tiene el sistema para gestionar memoria virtual, o sea, pasar memoria que yo tengo memoria principal a disco y hacer como que tengo más memoria, pero en realidad no tengo más memoria RAM, sino lo que hago es pasar a disco, y cómo gestionar la caché. La MMU es un hardware específico que es eh, Memory Management Unit, es una unidad de manejo de memoria específica que viene en los procesadores más nuevos, digamos. Los viejos procesadores, el, el- el- ¿cómo es el que yo tenía? La 486DX4 no tenía perdón, sí, la 486 sí la tenía. La 386 también tenía lo que era manejo de una parte de la MMU. La 286 no la tenía. Pero a partir de la 386 sí. Espérenme un segundo, ahí vuelvo. Voy a seguir dando la clase así. Poné las zapas. Dale, Has. Dale la abuela ahora. Ahí volví. Bueno, expliqué más o menos qué era la MMU. ¿Me escuchan? Sí, Después, bueno, gestión de lo que es la entrada-salida. Ahí sí vamos a ver un poco más de lo que son las interrupciones. Vamos a ver distintos manejos de los dispositivos de entrada-salida, o sea, cómo los puedo manejar, cómo los voy a administrar en función de si son dispositivos donde yo tengo que manejar grandes volúmenes de información o si tengo que manejar buffers muy chicos de información. Esto es una intro de todo lo que vamos a ver, ¿eh? Y no me queda mucho más, sí, me queda un montón. Voy a tratar de hacerlo. Esto es lo de recién. Esto es gestión del almacenamiento. Em, Gestión del almacenamiento es la unidad 10 y 11, si no me equivoco. También es otra unidad que vamos a ver más en profundidad. Después, respecto a em, de este punto de interfaz para las aplicaciones, vamos a hablar un poco de cómo se administran o sea, cómo el sistema operativo le da acceso a, a la memoria y a la CPU,
a, a los hardware de entrada-salida, cómo es que se maneja esto. Y bueno, interfaces de usuario ya es algo que ya viene en la próxima unidad, que bueno, puedo tener una interfaz gráfica o de CLI o sea, CLI es texto o una combinación entre ambas. Este esquema es un esquema que me explicaron a mí en la universidad hace bastante, así que le voy a agradecer a mi profe. ¿Qué? Sí, pan sí. Tiene que comer sanito porque... Sí, con tomate. Bueno, vayan allá, vayan allá. Bueno, disculpen que estoy con mi hija acá. Les decía que este esquema es un esquema que me explicaron a mí en digitales, en ingeniería. Básicamente les va a servir para que entiendan dónde está cada, eh, cada parte digamos, del sistema informático y del sistema operativo para ubicarme dentro de esta, ¿cómo es? Para ubicarme dentro del esquema. O sea, si yo quiero, a través de una aplicación de un usuario, una aplicación, un programa, acceder al hardware, voy a tener que pasar a través de, primero, esta aplicación, a través de una API, que es una interfaz que me da a mí como programador el sistema. Esa API se va a conectar a través de un servicio de entrada-salida. Ese servicio de entrada-salida va a tener conexión con un driver, un device driver, y ese driver se va a comunicar con mi hardware. Cerralo. Yo después cierro la puerta. Y así con cada cosa que se les ocurre acá, ¿no? Si yo quiero agregar un nuevo proceso, voy a tener que ejecutar mi programa. Esta API lo que va a hacer es, por ejemplo, ya veremos que es una instrucción, por ejemplo, la instrucción fork, que es para crear un nuevo proceso en C. El C me tiene que dar una API para poder ejecutarla. Va a haber un manejador de procesos ejecutándose. Ese manejador de procesos me va a cargar dentro del scheduler, y el scheduler lo que va a hacer es me va a dar el acceso a la CPU y a la memoria en el momento que yo lo necesite. O sea, ¿por qué a la memoria? Y porque voy a tener que leer datos de ese proceso que van a estar guardados en la memoria y cargarlos en el scheduler y ejecutarlo. Todo lo que está en tonos de celestes se corre a nivel kernel. Y bueno, todo lo que está a nivel verdes a nivel de usuario. Esto es para ubicarnos en qué anillo estoy corriendo. No les mencioné, esto es a niveles de anillo. Los sistemas funcionan a niveles de anillos por una cuestión de seguridad, los sistemas modernos más que todo. ¿Por qué? Porque yo, si como usuario, supongamos un sistema multiusuario, accedo directamente al hardware, podría dejar sin hardware al resto de los usuarios. En cambio, si el sistema operativo es el que administra el acceso al hardware, a través de estos anillos que vemos acá, voy a poder de alguna forma restringir ese acceso. ¿Qué pasa cuando un usuario, por ejemplo, malintencionado, accede a un hardware o accede a la gestión de la memoria o accede a la gestión de los procesos? Bueno, a través de un virus o a través de un malware, lo que está haciendo es encontrando un agujero en una llamada o en algún servicio del sistema que está mal programado, y tiene accesos a direcciones de memoria o a procesos donde ese usuario no debería tener acceso, o al hardware directamente. Gris y verde es usuario. Gris
sé qué ves gris vos. Eh, Profe, No, básicamente, o sea, el puede, amarillo es externo, dice Gris, me parece. sí, el verde de acá Clarito. es a nivel usuario y esto, digamos, esto ahí depende de la system call, puede estar a nivel de usuario o de kernel, digamos, el anillo, eh, digamos, acá estarías a nivel de kernel, este ya no sería a nivel usuario. Fíjense que hay cosas, esto no sé si lo notaron alguna vez, pero si entran al administrador de tareas, y no sé si acá lo van a ver. No se está viendo, profe, me Sí, sí, parece. no, todavía no, Ah, pero estoy ajá. en eso. Detalles, acá, fíjense. Yo les dije que los programas se ejecutaban con un usuario, ¿no? Perfecto. Acá tengo L. Robles. Ese es mi usuario, o sea, estaría en esta capa, aplicaciones de usuario. Pero hay otras aplicaciones que fíjense que corren con otros servicios, con otros usuarios. Todo lo que se corra a nivel system es el usuario que tiene el sistema operativo para correr un servicio del sistema operativo. Es algo que va a estar corriendo acá dentro, dentro de este anillo. O sea, hasta en un sistema donde hay un solo usuario corriendo o ejecutándose, hay más de un usuario corriendo aplicaciones. ¿Qué es lo que hace un virus o un malware, como les dije antes? Bueno, correr a nivel system. Correr a nivel system. Y tener el control. Si yo tengo control de ese usuario system, puedo hacer lo que quiera dentro de este equipo. Y lo que quiera es lo que quiera. Acceder al hardware, apagarlo, prenderlo, lo que quiera. Ver qué está ejecutando este usuario, ver qué espacio, qué tiene la memoria este usuario. Puedo hacer lo que quiera. profe, básicamente por eso es que existen las jerarquías, ¿no? Claro. Para que no cualquiera pueda ejecutar cosas a nivel kernel. Sí, esto se da en los sistemas más nuevos, digamos, a partir de Windows. Creo que ya, bueno, XP ya lo tenía, Windows 2000 también tenía. Pero los sistemas más viejos no tenían este tipo de jerarquía. Digamos, yo en un sistema de DOS podía agarrar y acceder al hardware sin ningún tipo. O sea, podía acceder al device driver y directamente al hardware. ¿Qué ventaja tenía? Que era muy fácil de manejar y tenía como programador muchísimas herramientas. Pero em, como seguridad cero, porque podía ser un desastre. Podía ser un desastre completamente. Una pregunta, profe. Sí, Cuando se hace un ataque de sobrecargar las consultas con, o sea, con otros dispositivos que una persona hackeó o algo, sí. ¿puede hacer esas consultas de esos dispositivos porque hackeó el kernel? En realidad, lo que vos estás diciendo es un ataque DOS de negación de servicio, sería. Denial. No me acuerdo. Denial of Service, que es esto de acá. Que es distinto del sistema operativo DOS. De, lo que vos decís es un ataque de denegación de servicio. ¿Cómo funciona? Yo puedo hacer un ataque de denegación de servicio a nivel usuario. Podría decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero conexiones a tal dispositivo. Yo también. Y así genero N procesos. N es, ya lo vamos a hacer, vamos a generar un montón de procesos que van a requerir acceso y el sistema operativo en algún momento se va a tildar. Que es distinto. Básicamente le estás pidiendo constantemente, digamos, procesos que quieren Recursos. entrar, claro, Le estás pidiendo y nunca recursos. termina, y nunca termina el anterior, por lo cual satura el sistema. Puede ser. Una de las formas es esa. Cuando vos le haces un ataque, o sea, desde internet, vos agarrás una página web, ¿no? Y querés atacar esa página web. Sí, Lo que tirarla. la querés tirar. ¿Qué es lo que haces? Generás
clientes hacia esa página web y conectás. Eso lo podés hacer, hay herramientas, creo que se llaman Caín, Abel, o no, no, Caín y Abel no, eran Oink y Poink, algo así, no me acuerdo bien cómo se llamaban, hace bastante no lo uso, donde vos generás procesos que van haciendo consultas y te van saturando al servidor. Obviamente hay un montón de formas de seguridad intermedias que te permiten que eso no suceda. Hay firewalls y aplicación y web application firewall que hacen que eso no funcione. Eh, Después hay, esto ya no tiene nada que ver, lo que estoy hablando no tiene nada que ver con sistemas operativos, ¿no? Pero hay un ataque que es DDoS, que es el que acaba de mencionar Brian, que es un ataque de DOS, Denial of Service, distribuido. ¿Qué significa distribuido? Que no solo hay un origen de requerimientos de servicios, sino que puede ser que te estén generando ese requerimiento desde un montón de, no sé, equipos del mundo. Esto, ¿alguna vez escucharon hablar el concepto de botnet? Estamos hablando de seguridad, No. ¿verdad? Bueno, una botnet son un montón de equipos Un que... robot, No, no, ¿no? no, una botnet. Esto ya es seguridad. Ya le estoy robando un ejército de compus infectadas. Ahí lo pone Ignacio. ¿Qué es un ejército de computadoras infectadas? Y bueno, son un montón de computadoras que un atacante accedió al control de este equipo. ¿Y qué es lo que hace con este equipo? Bueno, decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero atacar a los servidores de Amazon o quiero atacar a los servidores de Facebook. Generale conexiones. Y entonces utiliza un proceso, ese proceso se conecta a un device driver que se conecta a la placa de red y la placa de red se conecta, perdón, no lo hice al revés, esto así, proceso, servicio, driver y hardware y se conecta a Amazon y le genera una nueva conexión. Y así le genera una, otra, las que puede este equipo y lo pone trabajando a full contra Amazon. Para que sea distribuido, tiene que ser entre otros equipos. O sea, tomaste otro equipo, ese atacante tomó otro equipo. Y así con todos los equipos que tomó. Eh, Estas Hay- botnets suelen ser de miles de máquinas, de cientos de miles de máquinas, y se compra el servicio también de botnets para atacar a ciertos equipos. Y para hacer chequeos también se suele contratar. O sea, yo quiero ver que mi página esté activa aunque tenga, no sé, 1000 conexiones, tenga 2000 conexiones, tenga 50.000 conexiones. Bueno, compro un servicio de botnet y le tiro a mi página a ver cómo reacciona. Si sigo atendiendo peticiones o si la tildo. O sea, para saber el límite de la cantidad de personas que pueden entrar a esa página. Exactamente. ¿Y para qué te sirve? Y bueno, te sirve para hacer un testeo de... ¿Cómo es que se llama? Un testeo de... Ay, Sí, un sí, testeo me de control, sale un testeo de control. de elasticidad, pero no es la palabra elasticidad. Bueno, es un testeo para ver cuántos equipos se pueden conectar. O sea, una botnet, pero así La para resolver. tolerancia. ¿Cómo? La tolerancia, no sé lo que decís. Sí, puede ser la tolerancia a la cantidad de conexiones. Pero ahí la tolerancia estarías hablando del borde hacia arriba o hacia abajo. Eso sería la tolerancia. Igual estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Ya me disipé y estamos Ah, recontra mal. bueno, no, yo No, Y botnet, otra cosa, disculpa, para profe, yo me fui del tema preguntando lo del D2. otra cosa, pero a mí me gusta hablar de estos temas, ¿no? Por eso no quiero que sistemas operativos sea pura y exclusivamente sistemas operativos, si no se van a dormir. Otra cosa de las botnets, uno dice, bueno, infectan computadoras. No necesariamente infectan computadoras. Pueden infectarte una cámara, pueden infectarte un dispositivo IoC, pueden infectarte un dispositivo inteligente, todo lo que esté conectado a una red y después desde esa red un dispositivo de comunicaciones. Hay botnet de routers
servidores de internet que tienen un pequeño script que lo único que hacen es, ¿sabes qué? Conectate a tal lugar y pegale duro a tal lugar. Y nada, eso puede ser una botnet. Pero solo una pregunta, o sea, para hacer entender. Entonces, la botnet sería, por ejemplo, una computadora que tiene un virus, por ejemplo, no sé, tiene COVID y va infectando a otras computadoras y esa computadora infectan a otras computadoras, así No, sucesivamente, ¿no? no. En, No. o, sí, hay botnets que funcionan como vos decís, pero el concepto de la botnet sería un montón de computadoras infectadas que atacan a un objetivo. Hay Pero están botnet, sincronizadas, digamos. están O sea, sincronizadas atacando a un mismo dispositivo. ok. Hay botnets que funcionan también, em, que funcionan para tratar de encontrar otras computadoras que sean este, fácilmente incluibles a la botnet, o sea, que tengan algún tipo de vulnerabilidad y la puedan incluir a la botnet, que funcionan como vos decís, pero la botnet en sí serían las computadoras que atacan todos los equipos que atacan a uno solo. La que por ahí conocen, o una muy conocida es Mirai, Mirai, a ver si las escribo acá. Mirai, Mira y es una botnet muy conocida que lo que hace es esto que les digo. Y hay de todo dentro de la computadora. Dentro de lo que digo computadoras. Como les decía antes, un router, una cámara, un televisor inteligente, todo lo que sea vulnerable y yo lo puedo utilizar para generar conexiones de petición hacia algún lugar. Pero quiero que entiendan esto de acá, ¿no? Este círculo con anillos de prioridad. Y cómo es la ejecución. Cómo me voy moviendo de una porción hacia otra. Nunca me voy moviendo de acá saltando. No existe de aplicación directamente al hardware. Siempre me voy moviendo por anillos. ¿Y cómo me voy a mover entre anillos? A través de cambios de estados de ejecución. Yo mi programa lo voy a ejecutar en modo usuario. Acá voy a tener el bit en 1, un bit en 1. Y cuando quiera llamar a una llamada del sistema, me voy a cambiar de modo de ejecución y voy a terminar ejecutando mi sistema en modo kernel, que va a ejecutar la llamada al sistema con algunos parámetros que yo le puedo pasar. Esta llamada que yo tengo acá es restringida, no es que puedo hacer cualquier cosa. El sistema me da algún tipo de manejo, pero no es un manejo absoluto del hardware. Sino me dice, bueno, yo para que vos te posiciones en la memoria, me tenés que decir cuánto necesitas y dónde querés guardar la dirección de la dirección donde vas a escribir. Nada más. No te dice en tal porción de memoria, si es escritura, si es lectura. No. Es como muy restringida la llamada. Y me voy a mover por lo que son las llamadas al sistema. Y lo mismo para lo que son servicios. Los servicios siempre son a través de llamadas. Las llamadas pueden ser a una llamada al sistema o, por ejemplo, al scheduler de procesos o a lo que sería a la gestión de la memoria o a lo que es a un device driver. Siempre voy saltando de un modo usuario a un modo kernel. Bueno, y esto se los dejo a ustedes, si no lo ven pues ya se me acabó el tiempo. Un sistema distribuido o un sistema, este, digamos, esto ya tiene que ver con cómo pueden ser los sistemas. Pueden ser un sistema cliente-servidor, pueden ser un sistema entre iguales, un sistema peer, o un sistema mixto. El ejemplo que les doy acá, un sistema cliente-servidor, sería una aplicación que se conecta a un servidor y hace algo.
no sé, una aplicación de consultas. Yo accedo a un ejecutable que tengo en mi máquina cliente y hago la consulta en mi máquina servidor. Distinto es a una página web que yo accedo directamente a la página web. Ahí directamente soy un sistema, directamente estoy accediendo al servidor, un sitio web, que sería el último caso. Y los sistemas peer-to-peer, estos sí los que usaron Ares, los más viejos que usaron Napster, o los que están utilizando ahora Torrent, que están utilizando un sistema peer-to-peer mixto, donde yo bajo de un lugar un archivo con una semilla, y esa semilla tiene todos los lugares donde yo puedo bajar, o todas las máquinas de otros usuarios, que es donde puedo bajar partes de, no sé, un programa, una película, la última de Spider-Man, No Way Home o lo que sea. Esto igual léanlo del libro o vean de los videos anteriores. Fíjense que esto fue la intro nada más. Este es el meme final. He visto 14 millones de futuros posibles. En cuanto a los alumnos de sistemas operativos, no se duermen en mi clase, en ninguno. O sea, para todos aquellos que se durmieron, está hecho este meme. Em, Ares, sí, Ares, no sé si se sigue usando Ares. ¿Sigue estando Ares para bajar? Creo que revivió, sí, había Revivió, vuelto. ¿no? Sí, sí, sí. Revivió. Ares Desde ahí, es un sistemita peer-to-peer, o sea, donde varios usuarios tienen una carpeta donde un directorio donde guardan archivos y esos archivos están disponibles para todo el mundo, o sea, para todos los que tienen un cliente Ares instalado. Eh, Esto se usaba mucho hace bastante, igual hoy con internet más ampliamente distribuido, uno baja las cosas de alguna forma u otra. Pero el Ares estaba bueno se usaba mucho para compartir música, programas. El tema es que vos al bajar directamente, por ejemplo, si bajás un MP3 por ahí no te pasa nada, pero si bajás el programa, no sé, yo utilizo Codeblocks o Visual Studio, ¿no? Para programar. Bajo el Visual Studio del Ares, andás a ver si el tipo que lo subió ahí eh, le metió un virus a ese exe o directamente no es el Visual Studio y es un virus y bueno, tiene ese tipo de problemas los Sí, o sea, peer-to-peer. tranquilamente puedes subir algo que se llama el Visual Studio y en realidad es otro programa, pero el nombre Claro, dice Visual Studio. Me sí, pasó una profesora que quería bajar hace años, cuando yo iba a la escuela, que quería bajar una película y bajó otro tipo de película. ah, bueno, puede pasar, puede pasar, pero bueno, más peligroso es el tema del virus que, o sea, puede ser que te venga hay muchos programas que vienen con el virus incluidos dentro del programa, tienen un troyano adentro, digamos, y vos lo bajás, lo ejecutás y para vos es el Ares, pero sin embargo adentro tiene un par de cosas que te están haciendo pelota a la máquina. Así que bueno, terminamos por hoy y recontra tarde. Y nada, voy a ver cómo hacemos la clase que viene, porque la clase que viene tenemos que dar la unidad 2 y yo la que quería dar presencial era la unidad 3. Así que bueno, vamos hablando en la semana. profe. Sí, Bueno, le iba a preguntar, ¿no? Del feriado y eso. Igual, justo lo había mencionado al principio de la clase, que seguro hay clases. sí, esperen que Este, dejo de grabar.